Hola muchachas, hola muchachos. Reflexión del día de hoy, 21 de agosto de 2024. La reflexión tiene que ver un poquito con el Evangelio, pero mucho con el Antiguo Testamento. De cuando en cuando les he recomendado a veces, hay que ir al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay muchos dichos, hay muchas frases, hay muchas recomendaciones, hay muchas advertencias. Y Jesús utilizó muchas de ellas para sus propias doctrina, para sus propias parábolas. Tomó las ideas y las retransmitió con una filosofía más moderna que la del Antiguo Testamento y con más autoridad. Así que de repente vale la pena ir allá. Hoy les voy a leer un párrafo de un libro que se llama Ezequiel. Está en 34, 1 al 11. Y les voy a leer un párrafo del Evangelio donde Jesús dice más o menos lo mismo o algo parecido, que resulta interesante porque nos afecta de algún modo. Les leo Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a esos pastores, así habla el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida. No han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Aquí el Señor a través de Ezequiel está haciendo un reclamo, ¿no?, a las personas que tienen obligación de pastorear el rebaño, es decir, de cuidar a las ovejas, es decir, de cuidar al pueblo. Es especialmente llamativo porque les recuerdo que en alguna ocasión que les conté un momento de la vida de Jesús ya resucitado, que le preguntó a Pedro si lo amaba, ¿se acuerdan? Y Pedro decía, sí te quiero. Y entonces Jesús le decía a Pedro, apacienta mis ovejas. Es decir, los responsables, los guías de la iglesia y en general los guías del mundo tienen la obligación y la responsabilidad altísima de cuidar a las ovejas, de llevarlas por el camino del bien, de protegerlas del daño que puedan hacerle los lobos, etc. Es decir, deben llevar al pueblo por el camino de salud, de educación, de solución de necesidades mínimas, ¿no? Darle agua, darle drenaje, darle luz, etc. Todo eso deben de hacer los responsables de guiar al pueblo de alguna manera, gobernantes, etc. Y en este proceso está llevarlos por el camino del bien. Y a eso se refiere Jesús concretamente cuando se dirige a los responsables de su iglesia. Pero la obligación no se queda ahí, la obligación nos pega a nosotros. Les voy a leer un párrafo del Evangelio de Mateo 22.
Perdón, espérenme tantito. No, de Mateo 23, del 2 en adelante. Ahí dice, Jesús les decía al pueblo y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos solo enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Como verán, es un reproche parecido. O sea, ustedes, fariseos y sacerdotes responsables de guiar al rebaño, no se dedican a aprovecharse de su situación y a tratar de llevar una vida del todo egoísta, ajena completamente a la responsabilidad que tienen. Bien, muchachos, esta queja que Dios manifiesta en Ezequiel y que Jesús manifiesta en Mateo se refiere a los pastores, a los guías espirituales, particularmente a los guías de su iglesia, pero afecta a todos los pastores católicos, ¿no? A todos los que nos movemos en la palabra de Jesús. Ustedes y yo, hay un momento en que podemos ser pastores. Por ejemplo, ¿eres padre de familia? ¿Eres madre de familia? Ya eres pastor. ¿Y quién es tu rebaño? Tu rebaño son tus hijos, tus sobrinos, los amiguitos de tus hijos. ¿Eres dueño de una empresa? ¿Eres patrón? Tu rebaño son los empleados. En el caso de los padres, la obligación es guiar a los niños por el camino del bien. En el caso de los patrones, su obligación es ser responsables socialmente con sus empleados y darles lo que merecen por su trabajo. Tratar de protegerlos. Eres director de una institución, eres gobernante. ¿Cuál es tu rebaño? Tu rebaño es más amplio. Son todos los que pertenecen a esa empresa donde eres director. Son la población sobre la que gobiernas. Ese es tu rebaño y ahí tú debieras de llevar a tu rebaño por el camino del bien, haciéndolo responsable, socialmente, juicioso. ¿En qué lugar estamos nosotros y dónde nos tocó ser pastores? Ahí, donde nos tocó, debemos de responder al requerimiento de Jesús, al requerimiento de Dios. Tenemos la obligación de cuidar y de llevar por el buen camino al rebaño que nos tocó conducir. De no hacerlo, estamos incurriendo en un problema frente a la palabra de Jesús que nos puede sacar del camino estrecho. Si no atendemos apropiadamente esta responsabilidad, podríamos quedar fuera del camino que nos lleva arriba. Esta responsabilidad es seria, tan seria, que quedó claramente manifestado en el Antiguo Testamento y en el Evangelio, que a Dios le preocupa. Le preocupa que siendo pastores de un rebaño pequeño, mediano o grande, lo descuidemos. Y tenemos que ser juiciosos y tenemos que ser cumplidores. Y tenemos que aprender a llevar a ese rebaño, esos niños que nos llegaron como hijos, esos empleados que nos llegaron como dueños de la empresa, esos habitantes que nos llegaron como gobernantes, por el camino del bien. Tenemos que enseñarles
las 3 virtudes mínimas que les he comentado constantemente. Tenemos que hacerlos puros de corazón, hacerlos amantes de la justicia y hacerlos misericordiosos. En otras palabras, tenemos que educar bien. Tenemos que dar cultura y educación. Tenemos que hacer que nuestro rebaño camine por el camino estrecho con seguridad, con tranquilidad, con certeza, para que, sin duda alguna, llegue a donde debe llegar, arriba, a donde debe finalmente terminar su camino, en los brazos del Señor. Les dejo un abrazo. Yo soy Víctor Manuel Mendívil Escalante.